Vamos a continuar con un tema que ya hemos tocado, pero quisiéramos tocarlo de manera distinta. Vamos a ver si conseguimos avanzar un poco más, extenderlo un poco más, a ver si nos aclaramos. Es el tema que es tan sutil, tan resbaladizo, tan oscuro, tan difícil, que tiene que ver con la interioridad. Lo que yo digo son algunas observaciones, pero de poco nivel. Después de escucharme a mí mismo, a veces intento leer, aclararme, ver lo que nos dice este señor que se llama Bersón, que tiene unos libritos editados en España seguramente hace tiempo, puesto que es la colección austral, que ya ha cambiado de formato. Es un libro muy antiguo, bueno, de 40 años a lo mejor, y que costaba baratito en aquel tiempo. En aquel tiempo lo compré y aquí tiene mordeduras, tiene rayaduras. Estuvo en el cajón durante muchísimo tiempo. Este es uno, se llama El pensamiento y lo moviente. Hay otro que se llama La evolución creadora. Y bueno, pues parece mentira lo que este hombre desarrolla, lo sencillo y lo distinto. Yo seguramente ha estado un poco valorado porque yo no se le oye, no forma parte de la corriente, por ejemplo, moderna, así de tipo izquierda, como Habermas, como la escuela de Frankfurt. Y entonces pues a lo mejor eso no, más bien lo sitúa quizá en el terreno de lo irracional, o serían las corrientes irracionalistas. Y esas corrientes pues no tienen mucha escucha. Yo no sé muy bien por qué, quizá haya sus razones y otra gente más sabia que yo podría decírnoslo. Recuerdo que uno de los autores que yo leía hace tiempo se llamaba George Bataille. Se ve que en su tiempo ya este autor de Henri Bergson, dicho en francés, pues eran contemporáneos, y se ve que en su tiempo ya este autor era muy conocido. Me parece recordar algún vídeo visto en internet en el que pues se ve la gente afluir a sus clases, conferencias, a su gente de muchos tipos, muy diversa, porque ya quizá rebasaban el ámbito de lo meramente académico. Era un hombre de mucha fama. Y un día Bataille se encontró con él, no que hablaron, sino que simplemente pues a lo mejor coincidieron en algún sitio, alguna conferencia, algún congreso, algún acto público. Y entonces Bataille se quedó muy sorprendido por la apariencia física de nuestro autor, del autor que ahora consideramos, del que hablamos. Era un hombrecillo pequeño, todo lo contrario, por decirlo así, de un hombre dinámico que agarra el futuro, que agarra el presente, que contiene en sí el poder suficiente para recibir, organizar, controlar y decir hacia dónde se dirigirán las fuerzas totales de la realidad y todas estas cosas que parece que tienen que ver también con el pensamiento potente. En su lugar de un hombre que tuviera esa apariencia, por ejemplo, en los libros de Hegel, en los libros en español, y en las fotos que nos aparecen de Hegel, pues aparece una cara grande, una cabeza grande,
alguien con poder físico, poder intelectual, una apariencia en sí misma poderosa. Es decir, el poder sobre el mundo que ejerce el pensamiento pues se ve reflejado en el poder también, en el magnetismo, en la imagen de poder que sale, que se extiende, que se rezuma del mismo físico, de la misma apariencia. Si uno lee los textos de Bersón, pues resulta que sí, que desde luego hay un pensamiento poderosísimo, pero eso también pues se ve que sin darnos cuenta nos lleva a pensar que la apariencia física de este hombre debería ser pues correlativa a su poder intelectual, pero al verle Bataille se llevó una decepción y dijo y escribió que había pensado: este hombrecillo filósofo, bueno, pues ahí está también, ahí está una de las contradicciones y de la riqueza, porque ya todo eso encierra pues, todas las preguntas, ya encierra la respuesta, también encierra un planteamiento de dónde se habla. Pues es una filosofía o un pensamiento valiente, atrevido, rupturista y tal, ¿no? Pensar que era mejor la postura en la que se movía en Bataille, un pensamiento digamos socialmente, políticamente alternativo, que entonces tiene que ver con el poder, tal y cual. Bien, eso como sirve de presentación, pero nuestro amigo Bersón queda todavía tan lejos, sus planteamientos van en la línea, pero no en detalle, quedan lejos, es lo mío, pero muchísimo más riguroso, muchísimo más, digamos, trabajado, profundo, lejano. No tiene ni comparación lo mío con lo suyo. Lo mío no es nada, es un simple divertimento. Pero ahí estamos. Hay, sin embargo, aunque él analiza otras cosas, analiza pues el tiempo, con nuestra percepción del tiempo, la filosofía tradicional, cómo esa filosofía tradicional se ha basado en el concepto, que es la inteligencia está abocada a la acción, entonces necesitamos otra forma de conocimiento, de acercarnos a la realidad que nos da la realidad verdadera, que es la intuición, porque mientras hay un mundo de eficacia, un mundo de trabajo, de objetos, de acción, de conceptos, de palabras, todo eso es un mundo rígido, estático, cosificado, inerte, pero práctico, que funciona. Entonces hace falta otra herramienta para dirigirse al mundo tal cual es, que es un mundo dinámico y cambiante. Eso es la intuición. Bueno, pues eso es muy interesante y está muy bien, muy bien. Desde esa perspectiva vuelve a analizar a los filósofos de toda la tradición desde esa perspectiva. Entonces, pues es una perspectiva muy interesante y muy esclarecedora, porque desde un principio se dio preeminencia a lo inmóvil y a lo eterno, a lo inmóvil frente a lo móvil y a lo eterno frente a lo temporal. Decía Platón, ¿qué es el tiempo? No recuerdo exactamente, la imagen móvil o la imagen pequeña de la eternidad. La imagen empequeñecida de la eternidad. Algo decía así, como una imagen rebajada, como la eternidad no puede plasmarse enteramente en cierta materia y bueno, de una manera imperfecta se plasma el tiempo, es esa imagen, una imagen distorsionada, no auténtica, es una imagen que quisiera parecerse a su modelo, que es la eternidad. ¿Y qué es el cambio? Pues la imagen imperfecta de lo intemporal.
más o menos digo yo, eso ya lo dice Aristóteles, todas esas cosas. Lo que existe, lo verdaderamente existente, lo bueno, lo verdadero, todo eso es lo inmóvil, lo inmóvil. Hay muchos hombres, pero una sola idea de hombre, un solo modelo de hombre. Eso es lo verdadero, eso es lo esencial, eso es lo auténtico, eso es lo bueno. Toda esa imagen, que no es imagen, que es una realidad, es la realidad primera. Esa realidad primera se plasma en una materia imperfecta, que es por sí misma imperfecta. Y al plasmarse, como pues produce ejemplares distintos. Lo mismo que si usted tiene un sello, esos sellos antiguos que se ponían para cubrir los odres o las tinajas, para darle autenticidad o proteger la propiedad. Entonces el sello, por mucho que se esfuerce, siempre se plasmará de manera distinta en cada arcilla. En cada arcilla siempre será un poco más hundido, un poco menos hundido, según la presión que se hace, según que la presión se hace con este ángulo, con otro ángulo, todo siempre será ligeramente distinto. Eso es la imagen de la realidad. El movimiento añora lo inmóvil, el tiempo añora la impasibilidad y la eternidad. Bueno, desde un cierto punto de vista, eso era la inversión de la realidad. Eso era la inversión de la realidad. Medir lo que es temporal, ponerle la medida de lo eterno y decir que lo temporal es insuficiente porque no se parece a lo eterno, o porque es insuficiente en la medida en que no se parece a lo eterno, y decir que lo cambiante es insuficiente en la medida en que no se parece a lo inmóvil. Algo tiene lo cambiante de inmóvil, porque bueno, cambia por fuera, cambia exteriormente, cambia superficialmente, pero tiene todavía un interior inmóvil. Ese interior es la misma, se llama la esencia, que es lo que está actuando en Platón desde fuera y en Aristóteles desde dentro. Y eso es lo inmóvil, y es lo que hace que esa persona mantenga la unidad, mantenga la identidad, sea quien es, y entonces todo el valor de permanencia reside en esa parte de sí mismo inmóvil. Lo inmóvil dura. Hay un mundo cambiante, un mundo perecedero, pero allá arriba hay un mundo que no cambia. Aquí las flores florecen, las plantas florecen y enseguida envejecen y se mueren, los animales, las personas. Aquí hay un mundo cambiante, y ese cambio pues se puede ver como imperfección, como falta de algo que se pretende y no se tiene, que es la duración. Las cosas duraran eternamente. Pero entonces, frente a este mundo cambiante y perecedero, finito, pues ahí se ve un mundo arriba que no cambia, que es el mundo de las estrellas, el mundo de los astros, el mundo de la luna, del sol. Entonces ese mundo es mucho mejor que este, porque este tiene esa imperfección. Ese es el planteamiento. Y entonces, como llevamos ya unos minuticos, vamos a introducirnos algo, aunque sea ligeramente, en el asunto de hoy, que era el asunto que yo pretendía, que era el asunto del sujeto y el objeto. Que no sé muy bien cómo encuadrarlo. Sujeto y objeto, ya lo hemos tratado otras veces, pero quisiera darle más vueltas y más vueltas y más vueltas. Sujeto y objeto, ¿qué son? Son una postura de la totalidad del yo, de la persona, o es una totalidad, es una postura que decide a algún componente nuestro. Primero decir qué es el sujeto y qué es el objeto, que es que yo lo llamo postura objeto, postura sujeto. Pues eso, ante nosotros mismos, yo ante mí mismo soy sujeto con sujeto, pienso yo, no estoy muy seguro, a lo mejor también
sobre todo cuando me dirijo a mí. Bueno, después de una introducción continuamos. Ya no sé muy bien por dónde iba, entonces vamos a seguir por el tema, aunque sea por otro punto. Tenemos el asunto del objeto y el sujeto. Me parece que hablábamos de que eran dos posturas. Antes de empezar a analizar y tal, tenemos que decir de qué se trata, cuál es la postura objeto y cuál es la postura sujeto. Seguimos como una técnica un poco mala, pero bueno, decían de Husserl que pensaba mientras escribía, al mismo tiempo que escribía, y yo quiero también de alguna manera pensar al mismo tiempo que hablo. Así que algunas cosas están ya sabidas, pero otras se improvisan sobre la marcha. Hay, hay una postura fundamental de la cual partimos, que, que es la postura de Freud, la posición de Freud sobre lo que se puede llamar la estructura de la conciencia, la estructura del yo o algo así, que es el ello, el id, o por ejemplo, que yo así ligeramente encima, pues sería como la parte animal, la parte biológica, la parte instintiva, la parte oculta, todo eso podría incluirse a la vez, aunque son distintas, porque no es lo mismo el cuerpo que una parte inconsciente, por ejemplo. Pero bueno, para ir rápido y para no detenernos en esos detalles que habría que aclararlo. Una parte instintiva, corporal, física, biológica, inconsciente. Luego una parte se llamaría, ese es el ello. Luego otra parte que se llamaría el yo. El yo, eso es muy curioso. Es muy curioso porque el yo está visto desde el punto de vista del sujeto, pero el yo es la elaboración, la elaboración del sujeto de la realidad, o sea que es la consideración interna del exterior. Eso es el yo, lo que llama el yo Freud. Eso tiene un poco de dificultad, porque si es algo exterior, no pertenece al yo, no pertenece al sujeto, no pertenece a la estructura de la conciencia. Pues entonces yo percibo la realidad, percibo muchas cosas, pero hay una parte, yo a la hora de presentarse ante mí, pues hay distintos componentes. Un componente que yo considero a la hora de la acción es la realidad. La realidad es la objetividad. La objetividad es las cosas tal como se desenvuelven. Entonces yo tengo que tener una percepción, un conocimiento del mundo exterior, y luego yo eso lo considero. El yo es el considero, es aquella parte que llamo, es una visión, pero hace falta tener una visión de ese componente externo. Entonces se le considera junto a otra, junto al ello o junto al cuerpo, se le considera, hay que considerarlo como una instancia distinta. Luego está la otra instancia que llama el super yo, que es la moral, ¿no? Que es la obligación, aquello que me duele en la conciencia. Cada elemento de por sí pues tiene sus más y sus menos, e incluso pues, todo eso a lo mejor podrían verse añadidos por otros elementos. Parecen poco, porque, por ejemplo, ¿dónde están los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? ¿A dónde pertenecen los sentimientos? ¿Dónde está la voluntad? Por ejemplo, eso no, la voluntad así no,
a la hora de tomar una decisión no es un componente, como se puede decir la imaginación. La voluntad lo que hace es, si la voluntad es satisfacer, es el medio para llegar a cumplir un deseo, o un deseo que puede ser un deseo del inconsciente, un deseo del cuerpo, o un deseo de la realidad, o un deseo de la moral. La voluntad es la que es un instrumento para llegar a realizar a los pretendientes, para darle satisfacción a los pretendientes, pero ella de por sí misma no pretende nada. Lo mismo que la imaginación, imagina mundos futuros, imagina mundos posibles, imagina otras posibilidades que también es, porque ni, ni, ni el mundo, diríamos, corporal, biológico y consciente imagina, solamente desea en el presente, ni el mundo de la realidad imagina, tampoco, no, sobre todo presenta opciones para el mundo, para tener en cuenta, que son consecuencias reales, objetivas, que se deriva de la intervención en el mundo real, ni el mundo de la moral tampoco imagina. Son dolores, presiones sobre la conciencia, diciendo, si haces esto, estarás satisfecho contigo mismo y te sentirás bien. Si haces lo otro, a lo mejor beneficias al cuerpo, a lo mejor beneficias a la realidad, pero yo te castigaré con un dolor interno. Eso es lo que dice la conciencia, pero no imagina mundo futuro. Pero hay un poder de la imaginación para imaginar posibilidades, estados. Yo, si hago esto o lo otro, yo estaré así, seré así, estaré de esta manera, me sentiré de esta manera. Entonces pueden ser cosas muy concretas, pueden ser cosas muy amplias, pueden ser ciudades, modos de vida, modos sociales, modos de la humanidad, en fin, todo eso pueden ser. Entonces hay campos todavía que quedan muy concretos, que quedan como fuera de esa delimitación de Freud. Pero hay este campo que es un campo pequeño, que no sé muy bien cómo encajarlo. Se pueden considerar como objeto a las personas. Cualquier cosa se puede considerar como objeto. Es decir, yo puedo mirarme a mí mismo como objeto. Yo puedo mirar mi pierna, mi mano, es mía, y al mismo tiempo la miro como un objeto. Quiere decir que la miro desde una distancia, la miro desde un vacío a la otra parte de un vacío. Hay un yo que mira y un yo que es mirado, porque los dos son de mí, es mi cuerpo, es mi pierna, es mía, forma parte de mi yo. El yo entendido de manera distinta, como sabemos, ya vamos empleando, que el yo se dice de muchas maneras. El yo se dice como totalidad y el yo se dice de manera parcial. Cuando yo digo yo hablo, pues o yo estoy aquí, yo he venido. Si yo he venido, no he venido solamente como una conciencia, he venido como una totalidad. También me acompaña mi cuerpo, y cuando yo digo yo se refiere a todo, el yo. Pero cuando yo me digo a mí mismo, entonces ya está otro asunto distinto, porque yo me he dividido en dos. Un yo que habla, y otro yo que soy yo también, pero yo que escucha, o que yo me digo a mí mismo, yo me reprocho a mí mismo, yo no me gusto a mí mismo, yo me cambio a mí mismo, yo estoy a disgusto conmigo mismo, yo me amo a mí mismo, o yo me veo a mí mismo en las distintas situaciones, me recuerdo y me veo. Entonces hay un yo que mira y un yo que es mirado. Entonces ese yo no puede coincidir. Ese yo siempre se ha puesto a una ecuación que decía el yo igual a yo, pero no es igual a yo. Hay un yo que mira y un yo que es mirado. Entonces hay que empezar a distinguir qué es ese yo que mira y ese yo que es mirado, en qué consiste.
algo de eso nos hemos aclarado, algo de eso ya tenemos un poco elaborado. El yo que mira nos aparece casi como un punto, es un yo que mira, pero un yo que no es mirado. Ese yo objeto que es mirado por otro, es objeto porque es mirado por otro. Pero ese otro yo que mira es sujeto porque mira al otro, al otro como al yo considerado como objeto, que es otra parte del yo. Pero a su vez ese yo no es mirado ya otra vez. Ese yo sujeto no es visto por otro yo superior, podría existir a lo mejor, pero la naturaleza no lo ha considerado necesario, la evolución no lo ha considerado necesario. Eso es, dicho de pasada, otro punto que es un punto grande que nos hace coincidir con Bersón. Se entiende la inteligencia, se entiende la personalidad en la evolución. Ahí donde lo entiendo y donde se engancha. Cuando es decir, esto existe, si existe, tendrá una buena razón para existir, razón práctica. Porque la naturaleza no hace superfluo, no hace cosas superfluas, menos una cosa que para constituirse necesita a veces millones de años para aparecer y extenderse. Entonces eso ha tenido unas razones prácticas muy poderosas. Entonces esos son los componentes. Y entonces son casi, se puede decir que abarca la realidad, pero hay una realidad externa, por ejemplo, la que es configurada por el yo, o que hay toda interferencia. La realidad externa hay sobre todo dos divisiones grandísimas de lo que son los otros hombres y lo que es la naturaleza. Entre los hombres, otros hombres y la naturaleza, ahí parece ser que hay cierto punto de unión en nuestra consideración. Es decir, hay un principio de unidad, con la totalidad. A veces algunos hablan de ciertos momentos, ciertas situaciones en los que uno siente vibrar, siente pertenecer o moverse al unísono con todo lo existente. Hay un momento de sincronización, de empatía con la totalidad. No se distingue entre seres animados, seres inanimados, personas, cosas, animales. Parece que hay algo que nos une a la totalidad de lo existente. Por eso podemos hablar también de una naturaleza enajenada, una naturaleza sujeto o una naturaleza objeto, también se puede hablar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que consideramos la naturaleza solamente desde el punto de vista de la transformación material para sacar el rendimiento, beneficio y tal, pues entonces no se distingue solamente, no se habla solamente de lo vivo, natural, de los animales o de las plantas, se habla también incluso de la naturaleza inorgánica. O sea, la naturaleza inorgánica pues tiene también un punto de vista de respeto, de admiración, quizás de empatía, yo no lo sé, ahí ya se pierde el asunto, se pierde si esa empatía es débil, pero es posible que lo hubiera. Pero aún así hay una diferencia notable entre el mundo de la natural y el mundo humano. Y ahí donde la cosa empieza a diverger y a confundirse. El mundo, el yo que llama Freud, que es la consideración objetiva de la realidad, eso se hace, pero no hay una sola, porque la realidad externa está constituida por los mismos elementos naturales, inorgánicos, plantas y personas, pero no hay una consideración única de la realidad, de esa realidad externa. Hay dos consideraciones que yo sepa, que se me ocurre: una consideración interna y una consideración externa. Cuando Freud habla
de la consideración externa, de la realidad, el yo como el principio de realidad, está hablando como de el punto de vista objetivo, solamente del punto de vista objetivo. Pero hay también un punto de vista subjetivo, con las personas sobre todo, incluso con los animales, mayormente, pero como se ve claramente con las personas. Con las personas podemos tener dos puntos de vista, un punto de vista objetivo y un punto de vista subjetivo. ¿En qué consiste ese punto de vista? El punto de vista objetivo es el punto de vista de la, digamos, frío, distanciado, práctico, interiormente desconectado. Se convierte a la persona, se la convierte en un objeto inanimado. Y de esa manera, digamos, permite un manejo, permite un control, permite una relación con él de otro tipo. Se inserta dentro de los objetos inanimados y se le puede manipular o se puede actuar sobre él para obtener consecuencias que son las propias del mundo inanimado. Si se le trata como un objeto, pues también responde como un objeto. Entonces, ese punto de vista pues lo ha fomentado la naturaleza, no solo lo ha fomentado, lo ha fomentado junto al otro punto de vista, pero también lo ha desarrollado y se mantiene. El hecho de que se mantenga es señal de que tiene una utilidad importante. ¿Cuál es la utilidad de ese punto de vista? Bueno, pues eso es que las cosas tienen unas consecuencias objetivas, tienen una manipulación práctica, tienen unas consecuencias propias. Entonces, junto a las consideraciones internas, emotivas y demás, pues hay también unas consideraciones objetivas. La muchacha de 16 años, 18 años, dice: yo me siento unida a mi novio, a este muchacho, no me importa ni su condición social, ni su educación, ni sus padres, ni su familia, ni sus maneras, ni sus disposiciones, ni sus principios. Yo me encuentro unida a él, yo le amo, estoy dispuesta a seguir con él en el camino hasta el final. Ese es el punto de vista, digamos, interno. Ella está internamente unida y, digamos, las consecuencias, la visión de la realidad desde el punto de vista frío, que se puede también, que tiene su mecánica, que se va quizá y que va a estar presente interfiriéndose con el mundo de vista interno, porque no es una cosa que ya solamente tenga la primacía la mecánica, pero ese mundo va a estar ahí presente y quizá en algún momento incluso se superponga a la influencia del mundo interior, se sobreponga y lo determine la totalidad de las relaciones. Y eso es lo que pasa, lo que ven los padres. Los padres miran la relación desde el punto de vista externo, desde el punto de vista frío. Tú eres una muchacha que estás educada aquí, estás educada con nosotros, estás bien considerada, te hemos educado bien, te hemos tratado bien, estás viviendo en un ambiente cómodo, de respeto, de educación. Tú ahora mismo dices que estás enamorada de ese muchacho y que estás dispuesta a tirar todo por la borda, que nada te importa, pero nosotros vemos otras cosas que no ves, lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos desde el punto de vista frío, tú lo ves desde el punto de vista caliente. También se podrían llamar así esos dos puntos de vista. Entonces ese muchacho tiene otro ambiente social, tiene otra educación, tiene otros padres, tiene otras costumbres, y si este influye te va a llevar a malas consecuencias. Eso nosotros lo vemos ahora, no inevitablemente, por eso son también la gracia y la suerte de estos asuntos, que no son inevitables, no son mecánicos, no conducen necesariamente desde un punto a otro, sino que son posibilidades. Pero hay posibilidades que están ahí. El punto de vista frío es el punto de vista sin sentimiento, el punto de vista de las relaciones, de las causas y los efectos puros. Es el punto de vista de la ciencia. La ciencia, incluso los sentimientos, diríamos que son un estorbo. El médico, cuando quiere ser práctico sobre el cuerpo de la joven, tiene que olvidarse de su belleza y de su interés personal en la juventud, en que es una mujer, en que es bella, tiene que ser, o que es un familiar, o que es lo peor para un niño enfermo que tienen que operar es que lo opere su padre. Será tanto el interés emocional interno que le va a dificultar llevar a cabo bien todos los asuntos prácticos, fríos, externos que es necesario llevar sobre el cuerpo de ese niño.
La buena intervención es la intervención práctica, fría, la que se rige únicamente por causa y efecto, sin ninguna otra consideración. Y esa consideración está reñidísima en el caso de un padre, en el caso de una madre, que está tan llena de subjetividad, tan llena de interioridad, entonces que va a dificultarle su buen trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el punto de vista frío es un punto de vista práctico, pero que mira al exterior desde el punto de vista de la utilidad del interior, de la utilidad para mí, de la utilidad para un sujeto. Yo calculo, digo, bueno, esto aquí, soy hombre, esta mujer, tiene tanto dinero, tiene tantos años de vida, tiene tanta belleza, tiene este ambiente social, todo es un puro cálculo. Ese puro cálculo, claro, convierte las relaciones en algo puramente egoísta. Ese egoísmo es importante, pero si está solo ese egoísmo, las relaciones no funcionan bien, porque entonces cualquiera que va a entrar en una relación piensa que la otra persona lo está mirando desde el punto de vista del interés para el otro. En ese caso no se siente muy animado. Entonces, lo que ese punto de vista del interés propio, que es interesante, que es importante, tiene que verse complementado por el punto de vista de la subjetividad. Hay un punto de vista que la naturaleza ha fomentado como bueno. Yo me siento unido a ti de manera interna, sin miramiento. Ese punto de vista es un punto de vista de interpenetración de la conciencia, se podría decir. Son las emociones, por ejemplo, las emociones que nos sitúan en el interior yo no sé, las emociones nos unen, desde luego. Hay también contactos de interioridades, o hay puntos de vista que son desde el punto de vista del interior, y no necesariamente hay una emoción preponderante, pero siempre parece que está bajo el freno, el aire de lo emotivo, aunque sea ligeramente emotivo, porque no es el punto de vista frío, y en el momento que nos salimos del punto de vista frío, estamos en un punto de vista caliente. Es un punto de vista interno, es un punto de vista que no mira las consecuencias, no mira hacia dónde va, se une al otro interiormente y forma una unidad interior que camina junta, que como camina junta es partidario, o sea, asume las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esa unidad. Claro, es una unidad, va hacia donde van los miembros, y si tú te unes a otra persona que va por mal camino o lleva malas consecuencias o va a llevar malos resultados, tú como estás unido, esa persona te va a llevar también a ese mal resultado, a esa mala situación. Como estás unido, la unión no mira las consecuencias, la unión es un punto de vista interno de participación. Ese punto de vista interno es bueno, porque ese es el lazo de unión entre la gente y hace que yo, sobre todo, que yo me beneficie. Está puesto para unir a la gente. A mí me une a ti te une a mí, entre los dos pues posiblemente podemos más, y entre los dos, siempre que caminemos en la buena dirección, vamos a tener mejores resultados. También gozamos de nuestra unión, porque la naturaleza necesita solamente también compensaciones, no solamente decir, bueno, esto va a ser bueno, no es bueno por sí mismo ya. Entonces ahí está el asunto de los dos puntos de vista. Un punto de vista frío, un punto de vista caliente. Pero los dos puntos de vista son insuficientes. Entonces lo que ha hecho la naturaleza es dejarlo a los dos. Un punto de vista frío nos conduce a la soledad total. Un punto de vista caliente nos conduce a la unión, pero la unión con riesgo, porque la unión es positiva cuando nos conduce hacia un buen fin, pero es negativa si la influencia del otro es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que ha hecho como una unión condicionada, un punto de vista subjetivo condicionado. Vamos a dejarle los dos puntos de vista. Le dejamos el punto de vista caliente para que se una y el punto de vista frío para que se separe. Entonces usted continuamente puede estar como un conmutador, clac, 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 paso de un punto de vista al otro. Estoy aquí en el punto de vista interno, me siento unido a ti, daría mi vida por ti, me pasaría la vida contigo.
hago todas las consideraciones, todas las promesas desde un punto de vista interno. Pero a continuación yo puedo salirme en mi soledad y en mi silencio, claro, porque no, eso ofende al otro que le hagas delante del cálculo, lo ofende, porque cuando lo haces el cálculo lo estás convirtiendo en cosa, lo estás convirtiendo en objeto. El punto de vista objetivo ofende al otro. El otro quiere ser tratado como sujeto y no quiere ser tratado como objeto. Eso es también algo curioso y algo que no sabemos bien. El punto de vista que nos atrae es el punto de vista de la unión, que no consideren sin cálculo. Pero yo necesito el cálculo para mi supervivencia. Necesito saber esta relación en la que estoy unido, relación que puede ser con una persona, con un grupo, que puede ser, a veces puede ser un movimiento de una nación, cuando va a la guerra, puedes unirte a ella emocionalmente, pero también puedes separarte y decir, bueno, sí, pero de un punto de vista objetivo, ¿a dónde voy? Puede ser en una pelea, cuando esté la sangre caliente, quizá que hay difícil decirlo de la unión subjetiva, no es la unión subjetiva, pero también se dice que no es la unión en el sentido de uniones, pero también se dice que el odio, la aversión es una pasión cercana al amor, que lo que está más lejos del amor es la indiferencia. Quizás sea por eso, porque tanto quizá haya una unión positiva y una unión negativa, yo no lo sé muy bien, pero hay un movimiento pasional en contra, que es también un movimiento que está alejado de la frialdad. Ese movimiento, y estás también preso, puede ser también preso de ese movimiento en contra, y necesitas también salir de ese movimiento en contra. Necesitas salir del calor de ese movimiento en contra, el momento que te enfrentas a veces en una lucha con el otro, y eso no son, hay apelaciones a instancias irracionales profundas. Entonces necesitas también salirte de ahí para situarte en la frialdad del cálculo. Eso nos sitúa también, nos habla de otra perspectiva que no habíamos considerado, que ya no es solamente la unión, sino también la unión negativa, en contra de la pasión negativa, en contra del otro, también está situada en el punto de vista, diríamos, de la intersubjetividad y no en el punto de vista de la objetividad. Cuando el otro lo tengo desde el punto de vista del odio profundo, de la aversión profunda, de la pasión profunda en contra, estoy también en el terreno de la intersubjetividad y no en el terreno de la objetividad. Lo que siempre se ha dicho, que el odio está más cercano al amor que la indiferencia. Bueno, pero eso nos abre otro camino y una ampliación del concepto de intersubjetividad. Sí, así de manera pedante, la intersubjetividad o la conexión de conciencia o la unión interna, que yo no sé muy bien si la intersubjetividad coincide con eso, si dice la palabra esa, que es una palabra muy grande y tal, y muy formal, no sé si coincide con eso, pero algo de eso hay. Todo esto tiene sus más y sus menos, cada uno tiene su evolución, tiene sus reglas, en fin, no es una cosa, no se acaba aquí. Por ejemplo, el niño, tal como yo lo veo, está rodeado, está preso en lo que se podría llamar intersubjetividad o unión de conciencia o unión íntima o unión desde el punto de vista subjetivo. El niño no tiene apenas, yo no le veo punto de vista objetivo, es una cosa maravillosa, por eso el niño es maravilloso. El niño se entrega, la unión, ahí se entrega el niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene todavía un punto de vista de la realidad elaborado. El niño se pierde en la realidad. El niño no tiene referencias en la realidad. Al no tener referencias, tiene que anclarse en el punto de vista subjetivo y ser llevado por otro, ser conducido por otro. Entonces, pero esa unión es un abandono, es una dependencia. Por eso el niño es tan precioso, es tan admirable, es tan bonito, es tan conmovedor, porque el niño se entrega en tus manos, el niño se te une a ti, te reserva y se une y depende de ti. No dice yo tengo mi interés propio. El niño no tiene interés propio, no tiene punto de vista de su interés propio. Por eso
Eso es, por ejemplo, la infancia. En la madurez aparece el punto de vista fuerte del yo, el punto de vista, diríamos, el yo que tiene ese juego de objeto y sujeto, en parte estoy contigo, en parte estoy fuera de ti, y en la vejez parece ser que, por ejemplo, se acentúa el papel del yo objeto. El yo sujeto ya, el yo sujeto, el yo es débil, se siente amenazado, uniéndose a los demás, no, tiene poca fuerza, entonces cuando se une va buleado, entonces se defiende de los demás debajo de una coraza de yo que sitúa a los otros como objetos, no, no mira las cosas más fríamente. Entonces hay todo un campo de consideraciones alrededor del punto de vista, son los puntos de vista del yo objeto y el yo sujeto. El yo sujeto y el yo objeto también son costumbres, también son maneras. La conciencia es moldeable y puede irse hacia una más profunda, diríamos, o más habitual consideración de los otros como sujetos, o más hacia una más profunda o habitual consideración de los otros como objetos. Por ejemplo, eh, recuerdo una muchacha que conocí hace años que había estado casada y decía, yo estoy acostumbrada, y se divorciaba y decía, necesito amar a otro, necesito amar a otro. Estaba ya metida en el punto de vista del sujeto, entonces se había hecho costumbre. Así, por el contrario, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, sea torturadora o que mate a mucha gente, el punto de vista cuando se hace mal a otro, necesariamente parece ser que entonces tienes que ponerte en el punto de vista del objeto, ponerlo en el punto de vista del objeto para que no te haga daño, no te llegue su dolor. Tienes que cortar todo lazo de empatía, todo lazo de comunicación interior. Si lo tratas como un objeto, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Cuando matas a una persona, no matas a una persona, matas a un muñeco que se mueve. Cuando violas a una mujer, no violas a una mujer, violas a un cuerpo, es un cuerpo que aletea, ¿no? Entonces, por eso también, por ejemplo, dice ¿cómo es posible, por ejemplo, que por ejemplo un violador o un asesino en serie o alguien que hace mucha violencia terrible sobre los otros, luego se vaya a su casa y tenga sonrisas tiernas con su mujer y sus hijos? Pues cambia el punto de vista para la otra persona de objeto y ahora lo cambia para estos de sujeto. Entonces, aunque siempre está también la consideración digamos, del hábito, la facilidad. Una madre está acostumbrada a tener el punto de vista de objeto y sujeto, pero o sea, de mirar las cosas desde la realidad, pero para intervenir rápidamente en sus niños como sujetos. Entonces, la intervención fría que hace mal, que busca el mal de la realidad, que no se trata cuando se trata de niños, a la madre le resulta difícil porque su interior se acomoda a esas consideraciones y eso intuitivamente, ya lo hemos visto alguna vez, se sabe incluso por las personas. Cuando una chica a veces es raptada por una persona que la quiere violar o la quiere matar o pretende que la quiere matar, o con un raptor, lo que hace intuitivamente con su sabiduría es buscar el lado emotivo, buscar el lado interior, buscar el lado de la comunicación. Si el torturador, si el asesino, si el violador se sigue manteniendo en la posición de sujeto frente a objeto, si la sigue considerando como objeto, para él le será fácil. Pero si tú, por tu diálogo, por tus palabras, si tú intentas mover su interior, sacarle de la relación de objeto a la relación de sujeto, le será difícil llevarte a hacer el mal. Eso es lo que intuitivamente a muchas personas lo hacen mediante una conversación, se llega a un cierto nivel de intimidad, que entonces que puede obligar sin darse cuenta al enemigo, a la persona que te va a hacer daño, a cambiar el punto de vista. Cuando se coloca y entra en el punto de vista de la intimidad de sujeto a sujeto, ya no puede hacerte daño. Bueno, lo dejamos aquí, son
pues 90, 40, 50 minutos por hoy es suficiente, aunque el tema pues todavía se presta a otro tratamiento.